La representación diplomática de Nicolás Maduro en Suiza, especialmente apostada en la capital Berna y en Ginebra, se han quedado literalmente sin plata para poder efectuar sus operaciones, incluso para pagarle a sus empleados como consecuencia de la decisión que han tomado los bancos suizos de apegarse a las disposiciones de los Estados Unidos en contra de Venezuela. Prácticamente los miembros de la Embajada de Venezuela han quedado en un estado de indefensión financiera, como lo explicó el embajador de Nicolás Maduro en ese país, César Méndez. Prácticamente no pueden hacer a partir de esta semana ningún tipo de tarea diplomática porque sus cuentas bancarias en el banco Credit Suisse le fueron cerradas de manera abrupta y no pueden recibir fondos desde Caracas. Incluso el embajador de Maduro en ese país, César Méndez, ha recurrido a otros bancos, incluso fue al banco estatal PostFinance, pero ningún banco ha querido abrirle una cuenta. Incluso trataron de buscar intermediarios en las autoridades suizas y algunas de estas, pues por supuesto, reaccionaron con sorpresa ante el estado de indefensión en que ha quedado el cuerpo diplomático y hasta el momento se han mostrado incluso apenadas porque prácticamente se encuentran indefensas y con las manos atadas porque no pueden interferir porque se trata de una relación privada entre un banco y sus clientes, en este caso la delegación que representa a Venezuela. El cierre de las cuentas bancarias de la representación diplomática de Venezuela en Suiza se inscribe en el marco de las sanciones impuestas por los Estados Unidos con carácter extraterritorial y que afectan también a Cuba y a otros países. Esta decisión, pues por supuesto, la toman los bancos suizos porque prácticamente tienen miedo a las multas que pueda aplicarle los Estados Unidos si mantienen abiertas las cuentas de la delegación de Venezuela adscrita a ese país. De hecho, son más estrictos en la aplicación de las sanciones que los bancos de otros países europeos, como lo explicó el mismo embajador de Maduro en ese país. Recordemos que la escalada de sanciones de los Estados Unidos hacia Venezuela se recuerda desde el 2017 cuando comenzó a imponer sanciones cada vez mucho más severas contra ese país con la finalidad de derrocar a Nicolás Maduro. Por ejemplo, el pasado 28 de abril entró en vigor un embargo para la adquisición de petróleo venezolano y la utilización del sistema bancario estadounidense para adquirir el oro negro venezolano. Ahora, recordemos que esta decisión también ha afectado a Cuba. Semanas atrás, una entidad financiera como PostFinance, una de las más importantes de ese país, decidió suspender cualquier tipo de operación financiera hacia Cuba a partir del pasado 1 de septiembre, también creando dificultades para diferentes proyectos de cooperación financiados por diferentes ONGs que tienen relación con Cuba, por ejemplo, en asuntos como la salud. El banco, que era probablemente el último canal abierto para enviar dinero desde Suiza a Cuba, dijo, no señor, aquí no vamos a enviar más dinero porque también queremos prevenirnos de cualquier tipo de sanción de los Estados Unidos hacia nuestro banco. Recordemos que estas relaciones se rigen por el derecho privado y aunque Suiza no apoya este tipo de sanciones de los Estados Unidos, los bancos se abstienen y Cuba también se ha visto perjudicada con este tipo de abstinencia de hacer ese tipo de operaciones de parte de los bancos suizos, teniendo en cuenta las posibles sanciones a las que se enfrentan. Así que a Cuba también la afecta porque diferentes ONGs apoyan y proporcionan materiales para diferentes aspectos como salud pública, como educación y promueven intercambios y al no tener un intermediario para enviar los fondos hacia Cuba, porque los bancos dicen, no señor, nosotros no hacemos ningún tipo de operación que están vigentes las sanciones de los Estados Unidos y más teniendo en cuenta que en la ecuación de apoyo a la dictadura venezolana está Cuba, tampoco a Cuba le enviamos dinero. Es decir, las sanciones de los Estados Unidos ha sido un juego de dos bandas y en el caso de Suiza,
que mantiene mucho la reserva del tema del conocimiento de los propietarios de cuentas de sus bancos, tan famosos por mantener la reserva del conocimiento ante las autoridades mundiales, incluyendo la de los Estados Unidos, han dicho: nosotros aquí también nos detenemos, no queremos ningún tipo de relación con los cubanos porque los Estados Unidos están a la caza de cualquier tipo de sanción y nosotros nos abstenemos de cualquier tipo de operación financiera hacia la mayor de las Antillas. Así que en ese orden de ideas, en las últimas semanas, las sanciones de los Estados Unidos le han dado un duro golpe a las finanzas tanto de Venezuela como de Cuba, pero digamos que si bien es un duro golpe, es apenas minúsculo a toda la cantidad de aspectos en los cuales fluye dinero tanto a Venezuela como a la dictadura cubana. Eso es apenas un golpe duro, pero minúsculo en toda esa parafernalia de cualquier tipo de ayuda financiera, especialmente de Europa, del resto de Europa a Cuba, que mantienen negocios vigentes con la isla y, por supuesto, en el caso del chavismo, que ha visto en Europa prácticamente un paraíso fiscal para esconder todos los dineros que el chavismo se ha robado de las arcas públicas de Venezuela. Y pasando a otra noticia, el diputado de la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano, prácticamente que sin ruborizarse, asumió en una reciente entrevista a la televisión de Venezuela prácticamente que el mismo lenguaje de los funcionarios de Nicolás Maduro y exigió el cese de las sanciones adoptadas por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, las cuales tienen como fin presionar la salida de Nicolás Maduro. Durante la conversación que sostuvo con la periodista Madeleine García, quien puso aparte de esta entrevista, ella pertenece al canal Telesur, no solo exigió levantar las medidas contra el chavismo, sino que reconoció a Maduro como presidente de Venezuela. Increíble, escuchemos a Zambrano. Bueno, Estados Unidos tiene un dilema, ¿no? Este país no quiere entrar en una confrontación violenta ni guerrerista. Entonces, Estados Unidos tendrá que resolver qué va a hacer con las sanciones al final, porque eso no lo puede mantener indefinidamente. Nosotros vamos a seguir avanzando en acuerdos parciales para resolver la crisis política. Ahora, si Estados Unidos, como dice, que quiere elecciones en Venezuela, tiene que levantar las sanciones al país. Las individuales es otra cosa, pero las sanciones al país las va a tener que levantar. ¿Con quién lo negocia? Bueno, tendrá que negociarlo de gobierno a gobierno, obviamente, pero tendrá indefectiblemente que llegar a esa negociación. Así que Zambrano dice que indefectiblemente Estados Unidos va a tener que llegar a una negociación. ¿Qué cree que está hablando con algún país pequeño que se mueve al son del viento o de alguna declaración de algún dirigente político de algún país de Sudamérica o del tercer mundo, como lo llaman lamentablemente? Pues no creo. Y en ese orden de ideas, por el contrario, este lunes debe comenzar una nueva etapa de presión tanto diplomática como económica en contra del régimen, que prácticamente pudiera incluso rozar el tema del bloqueo naval y comunicacional, prácticamente para que definitivamente la misma Venezuela lamentablemente se asfixie prácticamente si llegan a los cancilleres de Latinoamérica a invocar el tema del TIAR, pues prácticamente lo que harían era buscar que el mismo país se ahogue en inanición prácticamente. Así que bastante lejano a la realidad. Parece que Zambrano no conociera a los Estados Unidos, y en esa actitud imperativa que históricamente han mostrado, sería muy difícil creer que van a sentirse contra la pared y van a tener que sentarse a la mesa con Nicolás Maduro. Ver a Trump dándole la mano a Nicolás Maduro va a ser bastante improbable. Yo sé que se ha dado la mano con el dictador norcoreano, pero son otras condiciones. Acá
hay una situación que ya ha rayado, que ha desbordado el tema de los derechos humanos. Hay de por medio también el tema de la droga, porque incluso en Norcorea también hay violación de derechos humanos, pero no hay una correlación de ese estado con el narcotráfico, donde sí la tiene el gobierno que representa a Nicolás Maduro, y que muchos de sus funcionarios, ya en el caso de Tarek El Aissami, están siendo pedidos y buscados por entidades de ese país. Así que no creo que hasta allá llegue las aspiraciones y los sueños placenteros de Timoteo Zambrano de ver a los Estados Unidos sentándose en una mesa de negociación con Nicolás Maduro, porque ya ellos se sienten contra la pared y porque Nicolás Maduro no ha podido salir del poder en caso tal. No, yo creo que Estados Unidos va a seguir esta semana apretando la cuerda, y lamentablemente ahí sí la población venezolana va a sufrir el rigor. Van a tratar de que en Venezuela, con lo que se viene en estas últimas 2 semanas de septiembre, tratar de crear una implosión en Venezuela si llegan a invocar el TIAR, y ahí sí definitivamente la soga le dejará muy poco margen de respiración a Nicolás Maduro, por lo menos no en los aspectos legales, porque se seguirá nutriendo de las finanzas ilegales del narcotráfico y de la salida del oro del arco de Orinoco. Gracias por mantenerse en la sintonía de Panorama Político TV. Si le gustó este video, dele like. Si llega por primera ocasión a este canal, le damos la bienvenida y suscríbase y active la campana para recibir notificaciones de nuevos videos en nuestro canal. Muchas gracias.